Bueno, el tema que nos trae hoy para este nuevo video es hablar un poquito sobre las elecciones, paso, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en este pico truncado del año 2021, un compromiso electoral, una fiesta de la democracia para este 12 de septiembre. Este domingo tan especial porque habrá ciertas restricciones, claramente. La pandemia aún acecha, no solamente la localidad, la provincia, la República Argentina, también el mundo. Y tenemos claramente allí un ejercicio de prevención que rescatar como para pintar un poquito estas contextualidades que ocurren y hemos visto todo por televisión. El día de ayer domingo jugaba Argentina-Brasil y el protocolo de Bolsonaro, los mecanismos de prevención suspendieron nada más y nada menos que para el mundo el partido Brasil-Argentina, porque sabemos que cuando juegan esas dos selecciones el mundo observa. Y bueno, allí se puso la nota de prevención dura, absolutamente dura, del gobierno de Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Quedó marcado y todos conocemos como un ejercicio real de hipocresía, porque sabemos que lo que ha transcurrido Brasil ha sido muy difícil y bueno, estos contextos nos, nos siguen todavía condicionando de alguna manera la vida. Nosotros pretendemos, todos creo, más allá de las circunstancias que hemos vivido, volver mejores, si se me permite el término, volver mejores a actuar nuevamente en sociedad, en esta comunicación social que más nos gusta, estos tejidos de redes sociales que más nos gustan, disfrutar el contacto con el vecino, el charlar, el juntarnos, el militar en favor de las propuestas políticas de cada uno de los espacios. De alguna manera se viene haciendo con los protocolos debidos sin caer en las exageraciones como marcaba recién con el gobierno de Brasil en cabeza de Jair Bolsonaro y esta suspensión de el deporte por excelencia de Sudamérica, ¿no? Y buena parte del globo, como es el fútbol. Creo que nosotros no vamos a suspender ni fútbol ni vamos a ver ni vamos a poder ver la suspensión de otras actividades, tampoco de la elección. La elección paso de este septiembre 12 tiene como prioridad discernir quién va a tener la representación en el caso de los espacios políticos o frentes electorales que tienen más de un candidato. En el caso, por ejemplo, de Cambiemos o esta nueva alianza, Juntos por el Cambio y demás, ellos presentan más de un candidato. Allí está Reyes en primer lugar, sabemos que ese espacio le corresponde a Eduardo Costa. Allí también tributa en votos el socialismo santacruceño. Raro es esto porque en cabeza de Omar Fernández ese socialismo trabaja mancomunadamente con la derecha más rancia que podemos ver, en cabeza de Eduardo Costa, Mariana Zubik, de alguna manera desvinculada ahora de Santa Cruz, pero bueno, lo conocemos asociados al proyecto claramente que marca y siempre difunde Elisa Carrió, Pepín Simón, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo llega a esos lineamientos? Y llegan extrañamente. En fórmula está
el socialismo santacruceño, que ha acompañado en votos a través de Belén Tapia, la senadora que hizo paso fugaz por Pico Truncado, estuvo en Medio Ambiente, después en la Secretaría de Desarrollo Social, como conocen ustedes, y hoy es actual senadora nacional por Santa Cruz. Sabemos que tiene contacto acá con algunos merenderos, conocemos que tiene algún compromiso todavía político con el lugar que la vio nacer a la política, ¿no? Sabemos que ella es del centro de la provincia, de la región centro, y que bueno, que también sus trabajos por allí hará. Allí hay una de las expresiones políticas en cabeza de Roxana Reyes, como decía, de Omar Fernández, en representación clara de esta derecha que ha dejado el gobierno en el año 2019 en disputa de querer renovar mandato, ¿no? Gracias a Dios para nosotros los militantes del espacio, eso no se dio, somos claramente defensores de otro modelo político, del modelo de inclusión, del modelo de acumulación y redistribución, modelo de ampliación de derechos y garantías, y esto está representado hoy en cabeza de la única lista del Frente de Todos, que es el intendente de Puerto Deseado, Kaki González. Lo acompaña una figura joven que se ha involucrado con la gestión de Río Gallegos del intendente Pablo Grasso, y es una familia, digamos, que siempre ha intervenido en política, son apellidos que de alguna manera se los puede asociar con esto, ¿no? La representación política ya en la capital. Hablamos de la Nissan Sancho, son dos, como digo, apellidos que marcan puntualmente una expresión política de la zona sur de la provincia. Ella es una mujer joven, y bueno, está acompañando en fórmula a Kaki González, quien transcurre el 50%, los dos, a esta mitad de camino de cumplir la segunda gestión en la ciudad de Puerto Deseado. Uno de los antecedentes más importantes de Kaki González es haber resuelto el tema del agua de red, fundamentalmente allá en Puerto Deseado. La planta de ósmosis inversa, semejante a la que hay en Caleta Olivia, hoy le ha llevado tranquilidad a la localidad, también ha puesto un manto de tranquilidad política, porque sabemos lo convulsionado que estaba la zona por el tema de la pesca y los referentes de la pesca. Todo esto se ha ido claramente subsanando a partir de la llegada de Kaki González a la gestión como intendente, y bueno, poder bajar este concepto de inclusión, de reconstrucción de lazos con la comunidad y demás, en una localidad que no, políticamente es fuerte, es una localidad que tiene conducciones políticas que han tenido desarrollo provincial muy importante, y bueno, Kaki González es un buen mediador, interlocutor de todos los sectores, y bueno, está llevando allí adelante una buena gestión, hecho que lo hace merecedor de ser candidato a diputado nacional en compañía de la Nissan Sancho, que es una mujer, como digo, de Río Gallegos. Por el otro lado, tenemos que rescatar, claro, al petrolero Claudio Vidal. Claudio Vidal, aún dirigente petrolero, secretario general de este sindicato autónomo de la provincia de Santa Cruz,
que nuclea la actividad de los los empleados petroleros, que tienen que ver con la explotación de petróleo y gas privado en la provincia de Santa Cruz. Allí también nosotros tenemos un concepto político sindical del petróleo en el lineamiento de SUPE, que ha sido un emblema sindical petrolero muy, muy fuerte. Una de las figuras de SUPE con mayor conciencia de este transitar de SUPE lo es Zuluaga, en Cañadón Seco. Jorge Zuluaga, él es un referente de ese SUPE al que nosotros hacemos mención. Él ha tenido ciertas consideraciones, creo que en un momento último, en una reseña última, le entregó una especie de bastón de mariscal o algo parecido, como para marcar una continuidad en cabeza de Claudio Vidal. Creo que ese fue un acto público que hemos podido conocer nosotros a través de los medios de comunicación. Claudio Vidal, su sindicato, como digo, de los empleados petroleros de las empresas privadas de gas y petróleo, ha tenido un desarrollo comprometido con la sociedad. Yo no puedo dejar de rescatar eso. Me parece que es valioso que los sindicatos también tengan, más allá de la tarea de formar nuevos dirigentes, de informar al personal, de hacerlo consciente de sus derechos laborales, de hacerlos conscientes de cómo debe de alguna manera abordarse la producción de gas y petróleo, tratando de defender la fuente, porque la fuente es no renovable, y obviamente allí hay que poner clara conciencia de que eso se debe explotar con conciencia, para que el proceso de explotación e industrialización deje de alguna manera buenos tributos a la región que entrega sus riquezas, y que esos tributos también puedan verse como buenos salarios y protección para quienes desarrollan este tipo de actividades. También es cierto que Vidal ha desarrollado un poco de compromiso social, lo ha marcado, ha intentado mover, por ejemplo, en este momento de pandemia, yo recuerdo un camión con cierto equipamiento para hisopados, se ha preocupado en ese sentido. Yo rescato eso, rescato también el compromiso que tiene con el segmento de proveedurías, el segmento de salud. Es un sindicato que tiene su presencia, sobre todo en zona norte y Río Gallegos, fundamentalmente. Pero no dudo que en la medida que transcurran los años, la presencia del sindicato en cada una de las ciudades de la provincia irá siendo más fuerte, sobre todo en aquellas vinculadas a, como decía, producción, explotación y, bueno, ojalá Dios quiera también industrialización de estas materias primas. En lo que se refiere a la propuesta política, es incipiente. Hay gente ahí de mucha experiencia, y hay gente de experiencias que han tenido relativo éxito en la localidad y han fracasado a nivel provincial. Digo, una renuncia de un gobernador nunca es un sinónimo de éxito de la gestión. Digo que cuando se asume en esto por 4 años una responsabilidad, y habrá avatares que transcurrir, y habrá que poner lo mejor de sí para cumplir y honrar ese compromiso, sobre todo cuando se es
el gobernador más votado de la historia de Santa Cruz. A mí nunca me ha quedado muy claro los motivos de esa renuncia, lo intempestivo de esa renuncia. Busqué yo ciertos elementos y me parecía que políticamente había un proyecto consolidado, había una representación política muy fuerte del peronismo, había alcanzado este peronismo santacruceño nada más y nada menos que la presidencia de la República. Había también un fondo, digamos así, de prevención por estas ecuaciones que veníamos viviendo, caso 2001, que había logrado Néstor Kirchner de hacer de un buen dinero a la provincia, por una causa que se inició a nivel nacional, un reclamo que se le hizo, creo que en aquel entonces era ministro de Economía, Felipe Domingo Cavallo, y por acá se entendió que las regalías a las provincias con matriz petrolera y gasífera estaban mal hechas, estaban mal liquidadas. Y a partir de ese estudio, ese reclamo, se logró que se resarciese a las provincias del sur, y esos dineros, digamos, en Santa Cruz se le dieron un destino de resguardo para situaciones, digamos, que podían llegar a surgir y pusiesen en peligro los salarios de los empleados públicos o algunas situaciones que la provincia debía afrontar. Entonces, si en algún momento había que echar mano a algún recurso y la provincia no tenía accesos, bueno, iban a estar esos fondos. Mientras tanto, esos fondos se ponían en una especie de canasta de inversión y se les trataba de dar una dinámica para que fuesen también incrementándose, ¿no? Esos fondos fueron repatriados en el gobierno de Acevedo, la firma, él la hace en recuerdo junto a Néstor Kirchner, el arquitecto Julio Miguel de Vido, creo que Zanini también estaba en esa mesa, y obviamente el gobernador por entonces, Sergio Edgardo Acevedo. Después la cuestión tomó un nivel de discusión interna muy propia de toda gestión, y esa discusión interna llevó al parecer un malestar. Ese malestar se profundizó porque había una especie de protestas acá para correr los mínimos no imponibles. Se discutía fundamentalmente eso. Una vez más el segmento petrolero sentía que correr los mínimos no imposibles o derogarlos, los mínimos no imponibles, quiero decir, derogarlos, era, digamos, la tarea de reclamo del segmento sindical. Y esas protestas llegaron a tener un nivel importante. Otra de las protestas eran los salarios de los empleados municipales que en estos 2 años de gobierno que llevaba Sergio Acevedo, en algunos municipios tenían un piso muy bajo. Había allí una gran número de ítems no remunerativos, y estaban compuestos de manera extraña a la vista de cualquier peronismo estos salarios municipales. Digo que cuando nosotros los asalariados tenemos muchos ítems no remunerativos, no están afectados, digamos, a descuentos para la previsión social. En algún momento el empleado llegará a ser jubilado, y esa jubilación tendrá que ver también con sus mejores saberes. Estos saberes
están compuestos cuando uno tiene un buen básico, son fuertes si el básico es fuerte y todos los ítems agregados ahí son de carácter remunerativo. Entonces se va despejando. Esta era la discusión por el cual algunos empleados municipales creían que debían llevar este reclamo al intendente por aquel entonces, creo que era Osvaldo Maimo, y también obviamente el gobernador Sergio Acevedo de aquí, uno de los emblemas de gestión que ellos habían presentado, un modelo de gestión para llegar a esos cargos, era pico truncado. Entonces, no podía ser que un modelo de gestión provincial tenga una raíz profunda de malos salarios, de precariedad laboral. Era entendido como en cierta concepción política del peronismo que esto no cerraba del todo el modelo. La variable de ajuste nunca debe ser el trabajador para que los modelos sean exitosos. Se entiende que el peronismo lo que busca es una revolución claramente a través del salario, a través de los ingresos, en la forma de poder acceder a esta movilidad social ascendente que tanto se predica, ¿no? No es de nuestras bocas. Nosotros somos los que llevamos estos conceptos a la contextualidad y los tratamos de inculcar porque son nuestras banderas. Entonces, allí hay una conjunción extraña. Se habla también de servicios de educación a partir de algunos modelos, pero también tienen este carácter dual de público-privado. Hay cierto reclamo al Estado para que se haga cargo de salarios y por otra parte se cobran cuotas bastante importantes a los alumnos que van, y esto redundaría en teoría en una educación de excelencia. Bueno, un proyecto que tiene por ahí algunos años de desarrollo, habría que verlo con más tiempo, esta dualidad de público y privado en educación. Nosotros entendemos que la defensa es lisa y llana a la educación pública y gratuita y de calidad. No solamente a nivel inicial, secundario o terciario, sino que también hablamos puntualmente de hasta de posgrado. Debemos acompañar y hacer esfuerzos del Estado para la formación profesional de nuestros científicos, de nuestros técnicos, arquitectos, en fin, médicos, etcétera, etcétera. Hay que ir hasta el posgrado, alcanzar desarrollo científico. Y sabemos que el título está dado a través de esto, una especialización que se aborda después de haber transcurrido la cuestión en la facultad, la carrera en la facultad, haber egresado y bueno, de ir al posgrado para entonces nosotros decir, bien, tenemos científicos argentinos que muchas alegrías nos han dado. Argentina tiene, por ejemplo, en USAID un premio Nobel, tenemos premio Nobel de la Paz, pero digamos tenemos allí Nobeles de Medicina, son importantes y esta gente ha llegado gracias a sus desarrollos de carreras que han tenido que ver también con este concepto de educación pública y gratuita, ¿no? Entonces César Milstein es otro caso, en fin, nosotros decimos desde estos modelos. Este carácter dual está representado ahí en esta expresión política de Claudio Vidal que se hace voto y que hoy busca también pasar este piso mínimo de 1.5 para poder ir a la batalla por una banca que entiendo sería la primera si la alcanzan a nivel nacional como diputado nacional. Entiendo yo por otra parte, y estoy haciendo una lectura política muy propia, que esa banca no estaría quizás asumida por Claudio Vidal. Él sería, a mi entender, un candidato testimonial y que asumiría esa banca por una cuestión de
de esta ley de cupo, porque hombre reemplaza a hombre, mujer reemplaza a mujer, nosotros entendemos que por ley de cupo tendría que reemplazarlo, si no asume o si asume temporalmente Claudio Vidal, lo tendría que reemplazar Acevedo, y así volvería al ruedo nacional, que a lo mejor es su aspiración, ¿no? Teniéndolo claramente hay un vínculo político en Sergio Massa, que es presidente de la Cámara de Diputados. Sabemos que el segmento que maneja Sergio Acevedo está claramente vinculado con el masismo. Ellos han presentado candidatos a gobernador, vicegobernador, intendentes a través de esta expresión de Massa, el presidente. Recordamos que fue Macri el que accedió a la presidencia, y hay muchos dolores, ¿no? Pero Sergio Massa ya hizo su primera presentación de intentos a ser presidente de la República. Yo digo que ese carácter del partido SER es dual, tiene que ver con lo público y lo privado. Nace claramente del sindicato. Siempre es una gestión del modelo casi que presentó José Manuel de la Sota en Córdoba, cuando presentó un modelo de Estado que se asociaba directamente con el privado. Por ejemplo, él fue creador de agencias, ¿no? De Agencia de Desarrollo Social. Nosotros entendemos como Ministerio del Desarrollo Social, y una partida del Estado descansa en ese ministerio. El presupuestado del Estado considera la salud pública, la educación pública, y considera también al desarrollo social como una inversión pública. Entonces, esta dualidad me parece haberla visto claramente en los desarrollos que hizo José Manuel de la Sota, con una alianza política con el conservadurismo cordobés. La UCD, por ejemplo, representado el Menemato, también militando dentro de sus espacios, y también cierta ala más progresista, por así decirlo, ¿no? Pero ellos proponían estos modelos de agencia. Ellos le daban Agencia Córdoba Cultura, por ejemplo. Ellos hablaban de Agencia Córdoba Solidaria y dejaban de lado los ministerios. Y ahí podían haber inversiones privadas. Este modelo, disculpen, lo hemos visto allí, y me parece que es el modelo puntualmente que milita esta gente, que propone esta gente, porque nace también de un sindicato que tiene que ver con esta dualidad de lo público y lo privado, extracción de los recursos que son de todos, como mediador un sindicato que tiene que hacer pie entendiendo las ecuaciones del empresariado y entendiendo la necesidad de los obreros. Veremos qué resultado da. Es un desarrollo del conservadurismo, digamos así, del segmento de centro-derecha del peronismo, y sabemos que la centro-derecha muchas veces termina en alianzas políticas extrañas con la ultraderecha, entregándole un anclaje social que la ultraderecha no tiene, y que venido a la centro-derecha, por ejemplo, de la UCR o del PJ o de muchos partidos, o del socialismo, caso el que les contaba recién, del candidato acá del socialismo santacruceño, que se hace una alianza estratégica política de años ya con la derecha y algunos elementos de la ultraderecha argentina. Macri habla claramente de reducir universidades,
de cerrar hospitales, bueno, hay concepto del macrismo que un gasto es el salario y que hay que fijarse en esos gastos. Bueno, el salario es una inversión, a través del salario viene la movilidad social ascendente, porque si no, claramente caemos en contexto de explotación. Y bueno, si por ello fuesen, creo que lo acaban de decir, serían todos monotributistas. Para ello no tendría que el Estado soportar sueldos o salarios, tendrían que ser todos monotributistas. Bueno, es un modelo extraño, por eso al que se asocian estos partidos, ¿no? Y estas candidaturas de Vidal, de Reyes, de Omar Fernández, representantes, por ejemplo, como les decía, de Acevedo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por allí hay una representante de Río Gallegos, que también es una mujer que acompaña a Vidal y a Acevedo, que tiene que ver con principios cristianos o evangélicos de cierta ortodoxia. Sabemos que muchas iglesias evangélicas del país están asociadas a la derecha norteamericana y ya sabemos que muchas de las crisis que ha vivido puntualmente con la salida de Donald Trump, han estado allí también involucrados algunos referentes de estos ministerios de carácter global, pero que salen de algunos estados muy de derecha, estados norteamericanos, muy de derecha, que se dispersan por el mundo. Nosotros entendemos que el Evangelio tiene otro carácter. El peronismo ha militado abrazado con curas del tercer mundo, así llamados, con un principio filosófico absolutamente claro, y se ha militado con ellos codo a codo, tratando de ir allí a rescatar al pobre, al desvalido, integrarlo, no abusar de esos contextos, sino que claramente irlo a proteger con derechos, con inclusión, con garantía social. Tenemos muchos casos, muchísimos casos de los curas del tercer mundo, y allí nosotros tenemos algún principio y también tenemos pastores evangélicos que hacen esa tarea de inclusión social y no hacen una bajada de línea tan de derecha, tan ortodoxa, que está claramente orientada a modelos de concepción, como digo, de algunos estados norteamericanos, claramente referente de la derecha o ultraderecha en algunos casos. Saliéndome de este análisis, yo digo, ahí hay tres candidatos fundamentales: Kaki González, Claudio Vidal y Roxana Reyes. Por debajo también, claramente, allí hay expresiones acompañando. Es lo que he intentado de alguna manera graficar en palabras, decir por dónde nosotros creemos que ellos abordan la política y qué proponen, en una lectura muy propia, muy personal, de este militante vecino común. Uno no tiene ni aspiraciones, digamos, a cargos, ni nada de esto. Nosotros intentamos desarrollar medios de comunicación que también sirvan como pequeñas aristas de análisis para todos, por lo menos de una opinión, desde un prisma. Nosotros lo hacemos desde esta concepción política que nos ha abrazado, a la que hemos abrazado también, ¿no? Nosotros somos militantes del Partido Justicialista, hemos sido representantes del partido y decimos que un partido fuerte, que trabaja duro y que siembra conciencia, siempre es bueno para la democracia. Habrá otros partidos que también tendrán otros modelos y otros proyectos,
y si se hace con seriedad, seguramente serán propuestas importantes que el elector, quizás independiente, pueda escoger, como lo hará este domingo. Determinará el elector este domingo quién sigue en competencia para noviembre. Es la cuestión final. Y en noviembre determinará el elector quién es el representante del pueblo de la provincia de Santa Cruz como diputado nacional. Y allí habrá otro derrotero. Esos diputados tendrán que cumplir con estos preceptos que nosotros marcamos, estas premisas, estos conceptos políticos, paradigmas, que tratamos nosotros de graficar a través de todos los medios posibles. Cuando tenemos la oportunidad de hacer radio, vamos allí con nuestro programa Tres Banderas y todo el mundo sabe quién habla, en qué carácter habla y qué es lo que dice y cómo lo fundamenta. Y cuando lo hacemos a través de nuestro medio de comunicación, nuestro blog, que es considerado también como un diario, nosotros así lo vamos trabajando para que algún día llegue a ser realmente un diario de noticias, nacido en Pico Truncado para la provincia de Santa Cruz y también para el alcance global, el ojo en el medio. Nosotros venimos bregando porque sabemos que debemos darnos herramientas de comunicación, porque si no todo termina siendo del poder de los privados o del poder netamente del Estado público. Y bueno, por ahí nosotros nos separamos un poco de lo que es netamente empresarial o lo que es netamente estatal. Queremos tener nuestra propia mirada, queremos alcanzar también un mecanismo de difusión. Todos tenemos derecho a la opinión pública. Y bueno, debatir, proponer, poner nuestro ojo, digamos, sobre la contextualidad social, económica, política, etcétera, etcétera. Esto es lo que hemos intentado hacer. Esperemos tener la mejor jornada, siempre es muy bueno ir a votar, decidir un voto positivo, las propuestas están claras y esperemos que nosotros hayamos podido en esta charla alcanzar algunos elementos mínimos para que ustedes puedan desarrollarlo en mayor profundidad. Les dejo un saludo, les saluda Iván Hidalgo.